Muchas personas creen solamente lo que pueden ver, pero la Biblia también nos enseña y nos habla de una realidad que existe, la cual nosotros no podemos ver. Y esa realidad es espiritual y influye muchas veces en la toma de decisiones, en cómo vamos nosotros llevando nuestra vida, cómo son esas luchas y las victorias que nosotros podemos obtener. En este programa exploraremos qué es el mundo espiritual, cómo opera la guerra espiritual y cómo enfrentarla bíblicamente y decirle a quienes dudan de su existencia. Gracias a nuestros aliados de fe, Kangaskeiry, donde la diversión salta contigo. D&G Industrial Service, la seguridad está en ti. Clínica Sana Texas, cuidamos de ti y de los tuyos. The Goliars, tu futuro financiero comienza aquí. Dios bendice al dador alegre. Lo vamos a orar. En nuestro día a día, en el rap y andar, nos perdemos de aquel que nos quiere guiar en la decisión más grande o en la más casual. Recuerda que tu Padre allí quiere estar. No es que Él no sepa lo que pasará, ni el futuro que pronto vendrá. Simplemente Él quiere escucharnos hablar y nos dice en su palabra: en mí puedes confiar. Lo vamos a orar porque anhelo sentir tu presencia, Señor, en todo momento. No importa qué tan grande o pequeña sea la idea, quiero que estés allí respaldándome. Lo vamos a orar porque quiero vivir con tu espíritu guiándome hasta el fin. En cada decisión, en cada caminar, yo te buscaré. Bien dice tu palabra: oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Recuerda que tu Padre allí quiere estar. No es que Él no sepa lo que pasará, ni el futuro que pronto vendrá. Simplemente tu palabra, en mí puedes confiar. En mí puedes confiar. Lo vamos a alto que pronto vendrá. Lo vamos a orar porque anhelo sentir tu presencia, Señor, en todo vendrá. Simplemente Él quiere escucharnos hablar y nos dice en su palabra: en mí puedes confiar. En mí puedes confiar. Lo vamos a orar porque anhelo sentir tu presencia, Señor, en todo momento. No importa qué tan grande o pequeña sea la idea, quiero que estés allí respaldándome. Yo quiero que estés allí en ti, respaldándome. Lo vamos a orar porque anhelo sentir tu presencia, Señor, en todo momento. No importa qué tan grande o pequeña sea la idea, quiero que estés allí respaldándome. Lo vamos a orar porque quiero vivir con tu espíritu guiándome hasta el fin. En cada decisión, en cada caminar, yo te buscaré. Bien dice tu palabra: oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Bienvenidos una vez más a este nuestro programa y su programa, y sobre todo el programa del Señor. Lo vamos a orar. Nuestro episodio 45. Hoy es un tema bastante, poderoso, vamos a decirlo de esa manera. Hoy vamos a hablar de la guerra espiritual, porque lo que no se ve, señores, también es real. Este día estamos contentas y estamos muy agradecidas y honradas de tener aquí a la pastora Mireya Robles Mendoza. Bienvenida a nuestro programa, su programa. La pastora Mireya viene de muy lejos, está de visita por acá por la ciudad de Houston y aprovechamos el momento para invitarla. Amén, amén. La gloria sea para Dios, siempre dándole la honra y la gloria, ¿verdad? Porque prácticamente es una oportunidad maravillosa que el Señor nos permite poder llegar a sus hogares por medio de estas clases de programas, ¿verdad? Y poder bendecir la vida de todos aquellos oyentes que están hoy escuchando este programa. Y bueno, sí, soy sierva del Señor, soy una pastora con un llamado directamente de parte del Señor, con un ministerio de liberación. Y
poderoso poder caminar de esta manera sobrenatural, en las cosas sobrenaturales de Dios. Y me pareció interesante el tema del que vamos a hablar hoy, de la guerra espiritual, ¿verdad? Dice que son batallas reales, que son es un mundo invisible que no se puede ver, pero recordemos que la palabra del Señor dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Amén. Amén. Así es. Y bueno, vamos a iniciar, antes de profundizar un poco el tema, con una oración, como todos los jueves. Y vamos a dar gracias al Señor primeramente. Gracias, Padre Celestial, por este nuevo programa. Porque hoy queremos, Señor, aprender más de ti, de tu palabra, de tu gloria, Señor. Permite, Señor, que abramos nuestro entendimiento, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para comprender, Señor, la verdad que será revelada a través de tu palabra principalmente y luego de las opiniones que tengamos aquí. Señor, que todo temor, confusión o engaño sea disipado en la luz de Cristo Jesús. Espíritu Santo, toma el control absoluto de esta conversación, de todo el lugar donde cada persona ya nos esté escuchando también, Señor. Toma el control de las palabras y guíanos, Señor, y permite que cada persona y cada oyente que nos ve y nos escucha hoy reciba discernimiento, reciba fortaleza y dirección. Que podamos entender, Señor, que nuestra confianza está en Jesús, que venció en la cruz del Calvario a toda tiniebla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Bueno, sí, fíjate, hoy vamos a estar hablando acerca y vamos a estar respondiendo algunas preguntas y la curiosidad que hay una controversia sobre la guerra espiritual, lo que no se ve. Y como te comento, todo lo que no se ve todo lo que vemos viene de lo que no se ve. Pero estas preguntas yo me imagino que también a muchas personas les surgen, que existe en realidad un mundo espiritual o solamente le damos fuerza por lo que si en realidad lo creemos. Porque si no lo creemos, también dice, no, si no lo crees, no existe. ¿Son reales los ángeles y los demonios? ¿Estamos peleando contra personas o contra algo más? ¿Qué le decimos a las personas que creen y a los que no creen? Y lo más importante es cómo un cristiano puede vivir en victoria en medio de una situación de una guerra espiritual. Entonces, para conversar este tema, tenemos a nuestra invitada, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el primer bloque que habla que existe realmente un mundo espiritual. Ok, y bueno, para dar como una introducción de todo esto, ¿no? Quiero decir que nosotros vinimos de una cultura donde muchas personas creen solamente en aquello que pueden ver. Y la verdad es que existen cosas que no podemos ver, pero igual están en otra dimensión, lo pudiéramos llamar de esa manera. Amén. Y que es el mundo espiritual, ¿no? Pero bueno, el viento no lo podemos ver ni lo podemos sentir, pero es real. Amén. La electricidad, ¿quién puede ver la electricidad? Yo solamente puedo ver un bombillo encendido, pero no podemos ver la electricidad. Vamos más allá, el Wi-Fi, eso es invisible, pero no quiere decir que no exista las ondas radiales, la gravedad. Pero la Biblia nos enseña esto, que existe una dimensión espiritual, así como la tenemos aquí en la naturaleza humana. Hay dimensiones espirituales que nuestros ojos naturales no pueden percibir. Y me voy a basar en esto. Colosenses 1:16. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas del cielo y la tierra, y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados y autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Dios creó tanto el mundo visible como el mundo invisible. ¿Qué decirles a esas personas, por ejemplo, que no creen? Y no estamos hablando aquí de supersticiones, ni estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de algo que Jesús mismo nos enseñó. Si una persona cree en Jesús, también debe considerar seriamente lo que Jesús hizo cuando estaba en la tierra y dijo acerca de quiénes, de los ángeles, de los demonios y del reino espiritual. Jesús habló del mundo espiritual. En Juan 4:24 dice,
Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y aquí vamos a hablar de esto porque nuestro espíritu, nosotros sabemos que tenemos un espíritu, pero no lo podemos ver. Yo en estos días estaba manejando y estaba pensando, wow, la gente no cree en las cosas si no las puede ver, pero la gente está segura de que tiene un corazón, un hígado, unos riñones, unos intestinos ahí trabajando dentro de ellas, pero no lo puedes ver, al menos que te tomen una radiografía y ahí puedas ver todo y te hagan tus estudios. Eso no lo puedes ver. Es igual en el mundo espiritual. Si tú no te conectas con la presencia del Señor, si tú no te conectas con el Espíritu Santo, es algo que no vas a poder ver y no vas a poder. Claro, estamos hablando de una vida espiritual como que un poco más avanzada cuando la gente está en así como usted, pues. Pero voy a dar un ejemplo bíblico antes de darle la palabra a la pastora que nos va a conversar mucho más acerca de esto. Está Eliseo y su siervo, ¿no? Cuando un ejército rodeó la ciudad, el siervo tuvo miedo porque solo veía el peligro. Pero Eliseo que ya había sido procesado, Eliseo que ya había visto cómo Dios se movía, Eliseo le dijo, ¿sabes qué? Cálmate, papito, que tú no lo ves, pero yo sí lo veo, yo confío en todo lo que está aquí alrededor. Amén. Y yo me imagino que el siervo miró, ¡ey! ¿A dónde? ¿Alrededor de dónde? Si yo lo que estoy viendo... Yo no veo nada. Sí, yo lo que estoy viendo es esa gente que nos viene a atacar. A lo mejor pensó, se volvió loco. Porque para el mundo el evangelio es locura y las cosas que dice la Biblia muchas veces también son locura. Entonces, Eliseo sabía que había una autoridad y un mundo diferente a la dimensión que podían ver en ese momento. Pero, ¿qué dice la palabra acerca de esto? En 2 de Reyes 6, 16, 17 le dice Eliseo, no tengas miedo, respondió Eliseo, los que estaban con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, y fíjense que esto es algo que no se da de una manera así como espontánea, no, hay una palabra subrayada aquí, Eliseo oró. Y le dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste vio que en la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén, aleluya. ¿Dónde estaba la protección de ellos? En el mundo espiritual. Y siempre lo digo aquí, recuerden que todo primero se gesta en el espíritu y luego viene a nuestra vida natural. Ahora sí, pastora, vamos con esta pregunta. Amén, amén. ¿Qué piensa o qué pensaba usted sobre la guerra espiritual cuando usted comenzó sus caminos de la fe? Ok. Sí, fíjate que esta mañana, antes de salir, el Señor me decía, uno propósito con ministerio. Y ahora que me hace la pregunta, entiendo lo que me quería decir el Señor. Y es parte de mi testimonio, ¿no? De lo que pasó en mi casa. Por primera vez, pues, nosotros no teníamos conocimiento del mundo espiritual, ni del mundo, nada, no teníamos conocimiento de nada. Y a nosotros nos visitaba una persona en vacaciones, pero de repente esa persona comenzó a endemoniarse. Y no entendíamos nada y no sabíamos qué hacer y pedíamos ayuda, pues, nosotros en Venezuela, ahí fue donde yo vivía en ese entonces, ¿verdad? Estábamos rodeados de brujos y los brujos, por supuesto, que nos van a mandar por donde los brujos. Y sí, desafortunadamente, cuando desconocemos cómo se manejan las tinieblas, cómo opera el enemigo, pues vamos y buscamos lo primero que nos digan. Y a pesar de, no hubo ninguna mejoría. Luego alguien propuso llevarlo donde un pastor. Y esto sí de verdad que me llamó mucho la atención de cómo solamente él habló, oró, y ese espíritu inmundo salió de esa persona. Y ahí voy, en el principio, estando yo en el 4º semestre de la universidad, conmigo estudiaba una hermana que es cristiana. De hecho, ella fue la que a través de una oración de fe que me hizo en el aula y comenzó a hablarme del Señor, y yo le comenté lo que estaba pasando. Y ella me lleva a ese ministerio. Ella me invitó un domingo cualquiera, me invitó al servicio, y yo fui, y de verdad que lo que Dios provocó en la casa fue el inicio de lo que el Señor ya tenía predestinado para mí. ¿Sí? El Señor ya tiene determinado un propósito para cada uno de nosotros.
Entonces, de esta manera, yo llegué a ese ministerio, tal como dice su nombre, Dunamis, que significa poder de Dios. Dunamis significa poder de Dios. Y ahí está un apóstol y profeta, Amelia Gutiérrez, una mujer llena de unción, de poder, de autoridad. Y comencé a formarme ahí en ese lugar, ¿verdad? Y conocer este mundo espiritual que para mí era completamente nuevo, porque desconocía que había este mundo espiritual. Y hoy por hoy puedo decir que es poder de Dios. Sí, ese es el poder de Dios. Viví y sigo viendo lo sobrenatural de Dios y ver cómo el Señor restauraba familias, sanaba personas que realmente ya estaban prácticamente, digamos que ya tenían un diagnóstico médico que ya ellos ya no iban a tener vida, ya ellos morían. Y yo vi levantar personas y sigo viendo cómo el Señor sigue sanando, ¿verdad? Entonces sí hay un mundo real. Y puedo decir que hay una frase bien que yo siempre la digo, que quien me forma, ¿verdad? Quien me forma me determina. Y así será mi procedencia de mi ministerio. Y ahí me formé en ese ministerio de liberación, sanidad y milagro. Amén. Entonces, de esta manera, pues, llegué y comencé a caminar. Pero, ¿cómo comienzo? Cuando, estando en la carrera, yo hice como 3 intentos de terminar una carrera universitaria y no podía, porque no sabía que era como que un ataque, ¿verdad?, del enemigo, y era temor. Yo era muy temerosa, y cuando tocaba el tiempo de las exposiciones, pues de verdad para mí eso era fatal. Muy, muy mal, me daba nervios, comenzaba a temblar, de todo me daba. Y no sabía que era una opresión que yo tenía. Le comento ya a la pastora con relación a este tema, que lo que yo sentía, que me iba a retirar de la universidad porque no soportaba, porque el corazón se me iba a salir, porque me daban ganas quería que la tierra se abriera. De verdad, eso es lo que le provoca cuando uno tiene un espíritu de temor. Y de paso que me paralizaba, pero tampoco sabía que era otro espíritu. Y hoy por hoy yo sé que el espíritu de temor trabaja con un espíritu de temor, terror y miedo. Ellos no trabajan juntos. Ellos son un conjunto de espíritus inmundos que te oprimen para que tú no logres el propósito en tu vida, ¿verdad? Este es prácticamente un ataque demoníaco. Pero gloria al Señor que comencé a aprender de esta sierva, y la primera palabra que ella me da es en Primera de Timoteo, ¿verdad? Ahí nos dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de poder, Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? En 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando esta frase, la última palabra que dice dominio, yo le pregunto a Dios, ¿yo puedo dominar el miedo? Tú puedes dominarlo todo, puedes dominar la lengua, puedes dominar la mente, puedes dominar... Entonces ahí fue cuando yo me empoderé de la palabra de Dios, y un día me tocaba exponer, y de paso que tenía un profesor que era coronel retirado, ya se imaginan cómo era la voz de aquel señor, y era voz de mando, y para peor el colmo. Y me aparté y comencé a hacer esa oración. Le oré al Señor. Me presenté, me oré al Señor y le dije, Señor, tu palabra dice que tú no me diste espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que miedo, te vas. Te vas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ese día fue el mejor día de mi vida. Y para la gloria de Dios, y gracias al Señor que llegué a su presencia, porque fue la manera como Él me encaminó, yo pude concluir mi carrera universitaria, que tanto me costó, porque 3 veces hice el intento de avanzar, pero que sí hay opresiones demoníacas, sí las hay. Amén. Claro, como el miedo. Amén. Claro, por supuesto. Y ahora que dice eso, yo recuerdo cuando yo trabajaba en el mundo de los seguros aquí en Houston, y uno de mis papeles principales era el entrenamiento, y mucha gente no se le da muy fácil hablar, pero yo le decía, es que este es un trabajo para hablar. Entonces, si este es un trabajo para hablar, tú tienes que, no es que vas a hablar cualquier cosa, este es un sistema que hay que seguir. Pero es que me da miedo. Eso yo le decía en forma de chiste, pero yo reconozco cuando hay que dejar atrás las cosas. Entonces yo le decía, mira, ¿sabes qué? Tú llegas a una casa,
Usted agarra y se sienta en una silla y pide otra. ¿Pido otra? Sí, el miedo lo sienta ahí. Cuando usted vaya a empezar a hablar, el miedo está allá y usted está aquí, usted habla normalmente. Y después, si usted quiere, ¿verdad? Usted cuando termine, agarra el miedo y se lo vuelve a montar. Pero eso no es un sitio para tener miedo. Esto no es una carrera para tener miedo. Igual para nosotros como hijos de Dios, no tenemos por qué tener miedo. Porque no es porque lo decimos nosotros o porque hagamos chistes, sino porque lo dice la palabra. Dios no nos ha creado con espíritu de cobardía. Así que te hablo a ti. Si tú tienes un espíritu de cobardía, si tienes miedo, si estás asustado, déjalo a un lado, siéntalo en la silla y déjelo ahí, no se acuerde más de él. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nosotros, Dios nos hizo con poder, con amor, con dominio propio. Así que agarra su dominio propio y se lo toma. Amén. Y bueno, vamos a avanzar un poquito porque, bueno, hay muchas preguntas aquí, pero brevemente, en 2 o 3 palabras, ¿por qué usted cree que a la gente le cuesta mucho creer que hay un mundo espiritual? Porque procesan su realidad a través de lo que se puede ver, de lo que pueden tocar, de lo que pueden escuchar, ¿verdad? Y también porque no lo hacen porque no han conocido a Dios. Y prácticamente podemos decir que el mundo espiritual carece de estas características. Ajá. Carece. Okay. Bueno, Fíjese. Vamos al segundo segmento, que será ¿quién es nuestro verdadero enemigo? Nuestro verdadero enemigo es esa vecina chismosa de al lado, es ese ex esposo, esa ex esposa que tenemos todavía que nos puede estar atormentando, es ese familiar también que tenemos esos familiares que nos hacen bullying. Yo tengo muchos. Tenemos un jefe, también puede ser el jefe, pero la Biblia nos enseña algo muy diferente, que lo vemos en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y fíjense, es que muchas veces nosotros tenemos que entender que la lucha no es contra la persona, sino que la persona está siendo utilizada, como por decirlo así, por estas entidades, ¿verdad? Y nosotros somos el que tenemos el dominio propio, como están hablando. Nosotros tenemos el dominio para poder combatirla. Poder también entender de que no nos pueden afectar tampoco esas palabras o esas acciones, porque es para atacarnos, porque nos ataca y nos hacen sentir mal, nos hace sentir tristes, o nos duele, nos atormentan, nos mortifican, o sea, todas series de emociones que pues nosotros debemos tener ese dominio y entender, porque una vez que estamos hablando de este tema es para eso, para entender que la lucha no es contra la persona, sino lo que está operando. Y es que lo que hace, claro, aclarando también que no todo es el diablo. No todo es así, porque muchas veces hay cosas que sí dependen de nosotros mismos. Entonces, no significa, Satanás inclusive puede influenciar en pensamientos, porque nos habla aquí al oído. Él ocasiona a través de esto divisiones, esas mentiras, tentaciones, conflictos. O sea, muchas veces está él presente. Otras simplemente nosotros tomamos la decisión. La situación está puesta, pero también está en nosotros que tomamos la decisión. Entonces, no siempre podemos, porque estamos hablando aquí y no podemos tampoco espiritualizar todo. Correcto, porque hay cosas que no se pueden espiritualizar. Y el verdadero problema es aquello que está alineado con el odio, el orgullo, la mentira y la destrucción. Entonces, ¿cómo trabaja el enemigo en todas estas áreas? Jesús lo explica claramente en una misión. ¿Cómo trabaja el enemigo? Jesús explicó claramente cuál es la misión de Satanás y nos dice en Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar, destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la vida que tengan en abundancia. Amén. El enemigo siempre va a querer destruirnos. Cuando tú estás en una situación donde hay otras personas que te sienten que te están atacando, es el enemigo, no es la persona. Entonces, el enemigo va a usar mentiras, temor, división, desánimo, tentaciones, acusaciones. Amén. Inclusive que son injustas. Tú dices, ¿pero por qué?
Pero entonces allí nosotros somos donde tenemos que ponernos también esa armadura y decirlo, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que esto venga a mi vida. Entonces nos afianzamos en la palabra. ¿Y qué nos dice la primera de Pedro 5:8? Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él siempre va a estar allí, león rugiente, buscando a quien devorar. Si tú saliste ese día y dejaste que te devoraran, como el dicho que dice, todos los días sale un tonto a la calle. Pero siempre está, y nosotros tenemos que estar alerta y tener el dominio propio. Me encantó cuando usted comentó, pastora, de que usted oró. Usted hizo, como está hablando ahorita en el versículo anterior, Luisana, oró y eso le dio el dominio, porque primero tenemos que ir a la presencia del Señor. Todo se mueve primero en lo espiritual. Entonces, para poder tener el dominio propio, oramos primero y activamos el mundo espiritual. ¿Correcto? Entonces, aquí viene la pregunta que le voy a hacer todo esto. ¿Cómo distinguir entre una lucha emocional y una batalla espiritual? Puedo decir que, según mi punto de vista, ¿no? Como en la experiencia que llevo en los 16 años que llevo en este ministerio, puedo decir que sin lucha no hay batalla. Si tú no tienes una lucha, no vas a batallar. ¿Qué vas a batallar si no hay nada que batallar? Entonces Satanás va a atacar tus emociones porque son el puente entre tu alma y tus decisiones. Ahí está. Entonces puedo decir que una herida emocional puede tomar el control ¿de qué? De tu mente, ¿sí? Y este es el plan del enemigo, desestabilizarte, ¿verdad? Para que pierdas batallas. Las batallas se pelean externas, ¿verdad? Y ese es el plan del enemigo. Entonces puede ser ¿cómo me decías la pregunta? La lucha emocional, ¿verdad? Puede ser un campo de batalla espiritual, ¿sí? Donde el enemigo, como decías, es la mente. Primeramente la mente, donde el enemigo hace ataduras mentales en tus pensamientos. Luego ataca tus emociones, ¿verdad? Ahí también hacen ataduras en tu corazón. Entonces hay maneras que el enemigo, es la manera como el enemigo, a través de las puertas, porque el enemigo no te va a atacar si no tienes puertas abiertas. Son esas puertas abiertas que tú tienes, ¿verdad? Que esas puertas abiertas tienen su raíz. Esas raíces están basadas ¿qué? En lo que te ha tocado vivir en todo el trayecto de tu vida. Entonces podemos decir que tuviste un pasado triste, fuiste abandonada, rechazada, fuiste abusada, ¿verdad? Hay muchas cosas que pudieron haber pasado en tu vida. Y todo esto forma parte, ¿verdad?, de lo que llevas y portas dentro, que nadie lo puede ver, pero está cargada tu alma con todas estas cosas. Son heridas ahí en tu alma que las cargas, ¿sí? Y ahí no va a llegar el psicólogo. Ahí no llega el psicólogo. Si realmente nosotros podemos decir, ¿verdad?, que una batalla espiritual es una lucha que te nubla tu fe y te aleja del propósito y te pone y te lleva a un extremo al pecado. Ese es el fin. Que tú desestabilizarte para poder él llevarte a donde él quiere, a que vuelvas a cometer el mismo pecado. Que no salgas de ese proceso. Entonces esa es una manera de cómo el enemigo nos ataca. Recordemos lo que dice Pablo en Efesios 6:12, dice él claramente, no tenemos lucha contra la carne, ni contra tu esposo, ni contra tus hijos, ni contra el vecino, ni contra tu hermano en la iglesia, porque también puede darse el caso, ¿verdad? Sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Ahí es donde tenemos la batalla. La palabra es clara. Entonces, es importante que nosotros sepamos esto. Ok, pastor, buenísimo. Otra pregunta también, o sea, ¿cómo una persona puede determinar si hay una influencia demoníaca operando en la vida en la vida de una persona o en la vida de otros? ¿Cómo podemos determinar que hay una influencia demoníaca? Esto se discierne espiritualmente, porque una persona carnal no puede ver que hay una opresión ni que hay un ataque, no lo puede ver, porque no puede entenderlo ni visualizarlo, no puede, tiene que tener el discernimiento espiritual.
Solamente los que están conectados con la realidad de lo que Dios, con el principio de lo que estableció Jesús en el principio, porque cuando Jesús, el ministerio que él mostró fue, lo primero que hizo fue enseñar, sanar y libertar. ¿Sí? Entonces, es espiritualmente que podemos discernir. Realmente en la carne nosotros lo que podemos decir, hay una depresión y hay que llevarla al médico, al psicólogo, que le mande sus pastillitas, que la calme y la mantenga ahí. Pero esto se discierne espiritualmente. Esto es para los espirituales. Amén. 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 Bueno, otra cosa que quiero como dar a conocer, ¿verdad? De que, como decíamos anteriormente, o como dijo Alexandra, no todo es espiritual, aunque nosotros somos espíritus y todo lo que se mueve, sí, pero muchas veces las emociones nos juegan... Otro papel. Sí, como mal, nos juegan mal. ¿Por qué? Porque la palabra también dice que engañoso es el corazón de nosotros, ¿no? Y que para que nosotros dependamos solamente de él. Entonces muchas veces se utiliza esto también como que no, es que yo siento que el Señor, yo siento esto. Entonces eso es espiritual y muchas veces es una consecuencia de actos. Entonces allí también vemos esa parte emocional que que no la distingues de lo espiritual. Entonces te vas a que todo es espiritual, que todo es el demonio. El enemigo me tendió esta trampa. No, mi amor, el enemigo no te tendió esa trampa. Esa trampa se puso allí y usted no tomó su dominio propio para pasarlo. Entonces ahora estás emocionalizando, o sea, estás demonizando algo que es una consecuencia de algo de tus actos, de lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Entonces, como que eso era el punto que quería como también agregar allí. Entonces vamos a ver cómo se combate una guerra espiritual. Y la guerra espiritual, honestamente, y lo que he estudiado y lo que he visto de la vida de Cristo en los evangelios, es que cuando Cristo iba a reprender un demonio no se ponía, te reprendo en el nombre, ¡ay! No sé qué. No. No había escándalo. Sales y te vas. Ojo, yo respeto la gente porque uno también se emociona. Muchas veces yo también me emociono y puedo hablar duro y puedo decir, ay, bueno, esta se puso brava. No me puse brava, es que simplemente me emocioné, ¿verdad? Pero queremos que entendamos eso también, que no es que porque más grite, no. No se gana con amuletos. Ay, no, es que esta pulserita roja me la puse porque va a alejar los malos espíritus y con esta pionilla no me va a pasar nada. Y con todo el respeto de la gente que cree en la pionilla y en el hilo rojo. Y en el hilo rojo y en cualquier cosa que te pongas, que supongas que es una protección espiritual. ¿Te tengo una mala noticia, hermano? No, es así. Gracias a la herencia. Continuamos. Bueno, no se gana con supersticiones, porque eso también va ligado a los amuletos, a las supersticiones. Todas estas cosas se ganan permaneciendo en Cristo. Amén. Como Aleluya. dice Juan, permanece. ¿Por qué? Porque Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. El Señor es el labrador y pegaditos ahí al árbol. Imagínense que usted es una rama de un árbol de uvas. Si usted se despega de esa rama que es Cristo, de ese árbol que es Cristo, ¿para dónde va a dar usted fruto de nada? ¿Para dónde va usted? A morir, más nada. Eso es lo que va. Entonces, ya Jesús obtuvo la victoria y es importante que la gente sepa esto también. Cuando Cristo fue a la cruz no fue a victimizarse, Cristo no fue víctima de nada. Cristo vino con un propósito y el propósito del Señor fue que Cristo viniera, que Cristo se entregara como un cordero inmolado, que derramara su sangre, que lo molieran como lo molieron. Incluso cuando Pedro quiso decirle, no, Señor, no hagas eso, te reprendo, Satanás. Sí, ¿Por sí. qué? Cristo sabía que ahí estaba actuando una influencia demoníaca. Y ojo, yo sé que este tema es un poco delicado porque hay mucha gente que no le gusta, que no mencionen al diablo, que el diablo, sí, señores, existe, Porque no le tememos. es Sí. real. Punto. ¿Qué pasa? Cuando Cristo le dice esto a Pedro, porque había una misión, ¿verdad? Y en esa misión el enemigo no puede estar.
Por eso nosotros tenemos que agarrar nuestro dominio propio, y si nosotros al final de este programa, como siempre, vamos a dar esas herramientas que usted puede utilizar si usted siente que usted está siendo influenciado, si usted siente que usted está siendo atacado, o sea, que tiene algo que tiene que sacar. Porque yo le digo una cosa, hasta nosotros mismos que estamos en el cristianismo, si nosotros no nos agarramos y no permanecemos en el Señor, nosotros fácilmente somos influenciados. Las iglesias están llenas de gente influenciada, sí, atada, con muchas heridas, que por allí es que lo que usted hablaba, de las puertas que que abrimos al enemigo, o que a veces inconscientemente o sin mucha culpa, porque hay niños que están siendo abusados, hay niños que están siendo pactados en rituales, cuando culturalmente, porque la gente a veces estas cosas las toma a la ligera porque dicen, eso es una cultura, así se hace en mi pueblo. Si el niño está llorando mucho, le hicieron mal de ojo, y ese mal de ojo se le quita con una tomita que le va a dar fulanita, que ella no es bruja. O lo cruzaban en ella. Solo ora, ella ora. Ella ora por él, le da una tomita, se la toma, pero ella no es bruja. Eso no pensemos. De otra controversia, porque mi abuela rezaba los bebés. Los bebés. A ella se los llevaban, mi abuela yo lo hablo. Y los colocaban en el piso. No, los cargaban los bebés, no los colocaban en el piso, los cargaba y ella lo oraba así, no sé, oraba cuando que lo trajeron que mal de ojo, lo oraba y le ponían la pionilla. Ajá, exactamente, esa es súper difícil. Eso va a tener controversia cuando mi familia vea el programa. Pero claro, sí, porque el enemigo trabaja. Pero hay pactos. Conjuntamente con todo eso. Ahí donde nosotros podemos ver que hay un mundo espiritual real. Exactamente. Nosotros todavía, el pueblo de Dios es el que está ignorante de que tenemos también la misma autoridad y es dada en Jesús. Así es. Como decía, que la muerte de Jesús no fue en vano. No. Él nos llamó a sentarnos en esos lugares celestiales, a gobernar juntamente con Él. Y el pueblo está dormido. Exactamente. Pero más allá de eso, lo que quiero enfatizar en este punto es que en realidad eso existe. Si usted va para que la señora le ore al niño y el niño dejó de llorar porque era un mal de ojo que tenía, y esto es normal porque esto es cultural y lo hace todo el mundo, pues déjeme decirle una cosa, usted está pactando a su hijo a algo que no es Jesucristo. Punto. Ok, en Colosenses 2:15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Aleluya. Amén, así es. Entonces, aquí es donde venimos a esa parte de, antes de dar las herramientas, voy a hacerle esta pregunta. ¿Cómo, por ejemplo, lo que acabo de hablar, y fuera de lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que acabo de hablar de que muchas culturas, muchos países culturalmente tienen estas influencias, santería, la brujería, la hechicería, el masonismo, o sea, tantas cosas que nosotros hacemos sin ignorancia. Exactamente, que alguna vez hicimos. Si hay una persona que estuvo en algún momento de su vida cayó en ese mundo, ¿cuál es la esperanza que nos da Cristo y qué se debe hacer ahora? Sí, realmente la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Porque nos dice, no pases a tus hijos por el fuego, ¿verdad? Pero a veces no tenemos este conocimiento. Y sí, realmente, como tú decías, lo llevan, el niño se restaura, pero el diablo no va a dejar ir tan fácilmente. Fue y le entregaron, él recibe el alma del niño. Ya pactó. Realmente ya pactó. Pero Jesucristo en la cruz rompió el acta de los decretos que el diablo tenía debajo del brazo en contra de nosotros. Y ahí es donde nosotros nos levantamos, ¿verdad? ¿Podemos romper las actas? Sí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se rompen las actas, ¿verdad? Tenemos que venir y acercarnos. Y como decía, hablaba de la palabra que Dios nos dio, el poder y el dominio propio, y Jesús pagó un precio para sentarnos a gobernar, porque Él vino a regresar el gobierno que se nos fue arrebatado al principio, ¿verdad? Y bajo ese gobierno, ¿verdad? Como hijos de Dios tenemos la autoridad
de derribar y destruir todo plan del enemigo, reconociendo que hemos cometido pecado delante de Dios, pedir perdón por lo que nosotros hacemos. Tenemos que arrepentirnos y llegar con un corazón humillado y humillado delante de la presencia del Señor, reconociendo que le hemos fallado a Él, porque lo dice la palabra, no pases a tus hijos por el fuego. Si tú lo pasas por ahí, pues cometiste pecado delante de Dios. Pero para la gloria de nosotros, para la gloria de Dios, ¿verdad? Que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas porque Él pagó el precio. Él pagó por esa libertad. Fuimos comprados a precio de sangre. ¿Sí? Entonces sí, se pueden romper las actas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Allá iba. Se pueden romper las actas. Hay solución, señores, sobre esto. Ahora sí, me voy a ir a las herramientas. Y la herramienta número 1 es la palabra del Señor. Está escrito está ahí en la Biblia. Y voy a dar ejemplos de eso. Cuando Satanás tentó a Jesús allá en el desierto, ¿verdad? Jesús no se puso a pelear con Satanás, que es lo que muchas veces nosotros aquí hacemos. Que la vecina me está gritando y yo le dije más. Y el otro me dice, y yo le dije esto y yo le dije aquello. Jesús nos enseñó que cuando viniera el ataque, nosotros responder con la palabra. Y Jesús simplemente le dijo, en Mateo 4:4 dice que Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia. La herramienta número 2 es la oración. En Santiago 5:16 dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. Y la oración del justo, voy a hacer un paréntesis aquí en la palabra justo. Porque nosotros no somos perfectos ni justos, ni siquiera uno solo, Amén. dice la palabra, no somos buenos. Pero cuando estamos en Jesucristo, Jesucristo nos justifica con la sangre derramada de Él, que es la sangre del Cordero, y nosotros podemos hablarle, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, purifícame y lávame con tu sangre preciosa. El sacrificio en la cruz lo hiciste para que yo tuviera hoy vida eterna, tuviera autoridad. Entonces ya tú te bañas con esa sangre y ya tú eres justificado. Por eso dice justo. La oración del justo es poderosa y eficaz. Si usted se santifica, usted acude a la sangre de Cristo, usted se arrepienta de sus pecados, la sangre de Cristo es poderosa para lavarlos y hacerlo nueva criatura. Sí. Y allí usted va a estar cumpliendo con esta palabra aquí de Santiago 5:16. La oración del justo es poderosa y eficaz. Usted es un justo que va a orar y el Señor va a obrar por su palabra. Amén. No por su emoción. Amén. Ay, qué pobrecita yo, que hay esta condición. No, la El Señor no se va palabra. por emociones. Amén. Mira que hay un testimonio bien, y es mi testimonio, para aquellas personas también que a lo mejor son atadas por el enemigo a través de los sueños. El enemigo puede ser atadura a través de tus sueños. ¿Y cómo se hizo esa atadura emocional? Es una atadura emocional de un amor del pasado, de la cual yo nunca me desligué de eso. Y en sueño el diablo venía y me colocaba esos sueños con la misma. Durante muchos años yo tuve sueños, muchos sueños, ¿verdad? Pero una mañana, una noche, una madrugada, el Señor me despertó con voz de trompeta y me dijo que el acta de los decretos que estaba escrita en tu contra fue clavada en la cruz del Calvario. Y ahí yo me levanté, ¿verdad? Y pude derribar y destruir ese sueño. Yo más nunca volví a tener esa clase de sueño. Sí, porque el diablo aprovecha eso, porque acuérdense que nuestro enemigo, nuestro adversario, él siempre va a estar como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el plan del diablo en Juan 10:10 es que él vino a matar, a robar y a destruirnos, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos que romper con esas ataduras. Como ya lo habíamos explicado, en el nombre poderoso de Jesucristo podemos romper todo, ¿sí? Nombre sobre todo nombre. Amén. Bueno, la tercera herramienta para nosotros de cómo defendernos del ataque del enemigo, y creo que todo va en conjunto, ¿no? La palabra del Señor, la oración, pero a través de la oración vamos nosotros a declarar esta palabra poderosa sobre nuestra vida y bueno, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Esta en Efesios 6:13 dice, por lo tanto,
Pónganse toda armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y quiero dejar esto bien enfatizado. Cuando venga el día malo, ¿qué quiere decir esto? Que cosas malas van a pasar. Pero que si nosotros estamos preparados con esta armadura, nosotros podemos resistir hasta el fin con firmeza. ¿Qué quiere decir? Que no es que nos vamos a tambalear, no, con firmeza. ¿Cuál es esta? Y y si usted está viendo esto, usted ore esto para que en lo espiritual eso se establezca y usted en lo natural lo pueda experimentar y sentir, ¿no? El cinturón de la verdad. La coraza de la justicia. Usted imagínese, yo cuando estoy haciendo esta oración, sí, me uno se lo imagina. El cinturón de la verdad, páseselo por aquí. El cinturón de la verdad. Amén. La coraza de justicia. La coraza es eso que llevan aquí, que los protege su corazón, que protege aquí los órganos importantes de su cuerpo. El escudo de la fe es ese escudo que llevan los militares que le hacen así y aquí van a clavarse todos esos dardos del enemigo, ahí se van a clavar en el escudo de la fe. El casco de la salvación. Y yo creo que esto es sumamente importante porque en nuestra mente es donde todas las batallas todo empieza de aquí y todo se va a ejecutar aquí. Entonces póngase el casco de la salvación, que no venga ningún ataque, ni entre por sus oídos, ni por sus ojos, ni por nada. Usted póngase el casco de la salvación. La espada del Espíritu, y la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Amén. Si usted es un cristiano y lleva mucho tiempo en el cristianismo, o si usted no es cristiano y está viendo este programa y usted quiere conocer más del Señor, vaya y lea la Biblia, porque la Biblia es la espada, es con lo que usted va a luchar. Nada de lo que usted diga puede hacer un efecto si no está basado en la Escritura, y la Escritura es nuestra espada como creyentes. Y vamos a ponernos el calzado o las sandalias. En aquella oportunidad ellos usaban sandalias. Ahorita usamos unos calzados que nos cubren todos los pies y algunas botas altas y todo eso. Póngase el calzado del Evangelio. ¿Por qué? Porque usted va a caminar como un hijo de Dios para llevar el Evangelio de la paz a donde quiera que el Señor lo envíe. Ahí está esa tercera herramienta poderosa. Y la cuarta y última herramienta que le vamos a dar aquí el día de hoy es la obediencia. Y esto es sumamente importante. Muy importante. Porque muchas veces la gente quieren autoridad espiritual, pero no se pueden someter y no son obedientes. No se quieren someter a la palabra del Señor o a las autoridades terrenales también. O en caso de muchos hermanos de la iglesia, no se quieren someter a la autoridad que el Señor ha puesto allí, que es el pastor. ¿Y qué digo con esto? Que si tú no obedeces a alguien que tú estás viendo cara a cara, si tú no obedeces a tu papá y a tu mamá, si tú no obedeces a una figura de autoridad tuya, ¿qué te hace pensar a ti que tú vas a tener obediencia a Dios que no lo puedes ver con tus ojos naturales? Entonces, toda autoridad espiritual nace de caminar con el Señor. Ojo, y quiero hacer un paréntesis aquí, porque muchas veces, y en la palabra también está escrita, no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Hay, lamentablemente, y con mucho dolor, lo puedo decir, hay pastores que no están alineados con la verdad que está en el Evangelio. Y muchas veces estas personas, como nosotros, comúnmente, porque pueden pecar y todo, pero están llevando a un pueblo a donde no es, y cuando se levanta alguien y dice, ¿sabes qué? Eso no es, porque el Señor a mí me está revelando otra cosa, y te agarre sus macundales y sepa, macundales es una palabra muy venezolana, agarre sus cositas y parta de ahí para donde el Señor lo lleve, ¿verdad? Siempre y cuando porque esté haciendo algo que no esté alineado con la palabra. No es que el pastor le dijo, a mí muchas veces mi pastor en Venezuela me agarraba y me decía, no es así como lo estás diciendo, y yo entiendo que tú lo quieras hacer, pero ¿sabes qué, hija? No es así, y te lo estoy diciendo con amor para que corrijas tu caminar, porque ese es mi trabajo como pastor. Amén. Y me decía, porque la palabra dice, taca, 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 esto y esto y esto. Y allí yo, ¿qué tenía que hacer? Bajo la revolución, porque yo soy bien aquí, arriba, revolucionada, pero yo soy 2.0. Pero ¿qué pasa? Ahí yo tenía que ser,
bajar mi revolución Claro. y empezar a escuchar también la voz del Señor. Pero cuando vienen y te dicen, no, es que eso no es así, yo te digo después. O no tienes una base. No hay una... ujú. Entonces, cuando gente que lamentablemente está en lugares donde tal vez el Señor lo ha puesto, pero no están preparados, o tal vez pasan otras cosas, y tú te das cuenta, tú tienes o sea, cuando nosotros tenemos al Señor, nosotros tenemos un discernimiento espiritual. Cuando tenemos un discernimiento espiritual, sin faltar el respeto, sin nada, porque está en su proceso, ok, bueno, muchas gracias, pero me voy por acá. Porque después hay gente que dice, no, es que el pastor me dijo que mintiera, el pastor me dijo que hiciera esto, el pastor me dijo que... ¿Dónde está su discernimiento? ¿Dónde está la palabra que usted está leyendo? Porque nosotros somos hombres, mañana yo puedo pecar. Tú Pero- también, sí, usted claro, también. claro. Todos estamos, porque vivimos en esa completa lucha de la carne. Pero si ¿Verdad? nosotros estamos apegados, podemos tener ese discernimiento. Cuando nos apegamos a la palabra, tenemos ese discernimiento para poder saber si nos están encaminando en realidad por donde debe ir, lo que dice el Señor. Porque es importante, eso es lo que está diciendo, o sea, para poder ser obediente, tenemos que saber qué es lo que le gusta al Señor, qué es lo que Él quiere, cómo quiere que seamos, cuáles son las normas, están los mandamientos y están inclusive otras normas que el Señor nos coloca allí, cómo quiere que vivamos. El Señor nos dice cómo quiere que vivamos para que tú puedas ver todas las prosperidades, todo lo que tengo para ti. Pero si nosotros no estamos con la palabra, no somos obedientes, ¿cómo podemos? No, estamos como un volantín. Estamos, no sé cómo sí, creo que volantín es normal. Sí, el papagayo, volantín. papagayo. Estamos así, o sea, al aire, según como el viento sople, para allá. Si me dicen esto, me voy para allá. Y me dice el otro esto, yo voy para allá. Pero entonces después estás como que, ¿pero por qué? Yo estaba siguiendo, me estaba diciendo, según es una persona de fe, una persona de palabra, un líder. Pero ¿dónde está? Tú dices, Rímete, ¿dónde está? Que tú debes también tener la palabra porque el Señor te está llamando a ti. Sí, a veces nosotros sí, lo reconozco, nos ganan las emociones y podemos en una emoción decir, ¿sabe qué? No siento que sea así, y el tiempo le da la razón a las personas. Estoy hablando de que alguien, un líder, un pastor, un consejero, mentores, lo que sea, que tú no quieras obedecer por tu emoción, tienes que ir a la palabra y ver, Señor, esto escudriña, mira mi corazón, esto es emoción porque yo me siento mal en este momento, yo lo que quiero es que esa persona me apoye, o de verdad es que está diciendo algo que no tiene nada que ver. Es que eso es lo que tú estás diciendo, que ya lo has dicho otra vez, que es una manera para poder identificar y pedirle al Señor cuando decimos, yo siento. Porque siempre, como dice, la boca habla lo que hay en nuestro corazón. Y ya yo digo, cuando ya comenzamos a decir, yo siento, ya es que tienes que ir con el Señor a decirle, ya va. Señor, ¿sabes qué? Yo estoy sintiendo esto, ahora tú revélame. Ahora tú, Señor, dime, enséñame, yo quiero, y buscas en la palabra. Así es, en Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Observe el orden. Amén. Observe, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Una acción, dos acciones, sométense y resistan. Y luego viene el resultado, él huirá. Ahora, para terminar, ya que estamos terminando nuestro programa, una pregunta, bueno, tres preguntitas que las podemos unir aquí. ¿Qué consejo le daría usted a alguien que siente el miedo cuando escucha hablar de la guerra espiritual? Ya no hablamos de miedo así como que, ay, no, que tengo miedo a hablar, que escucha hablar de la guerra espiritual y que no le gusta. ¿Cómo mantenerse firme espiritualmente en medio de las pruebas y qué prácticas para nosotros los creyentes y para el que no es creyente también pueden mantenernos firmes en nuestra vida espiritual diaria? Amén. Realmente, como decíamos al principio, el miedo son puertas abiertas. El miedo es una puerta abierta y la palabra es clara. Hay un libro, el libro de Nehemías, se puede leer el libro de Nehemías, ahí lo va a encontrar. Ahí va a ver usted de qué manera ellos levantaban muros y cerraron sus puertas porque los muros estaban caídos. Los muros representan el pecado de Israel. Nosotros somos Israel, somos el pueblo de Dios. Ahí vemos la manera como ellos levantaron y reconstruyeron sus puertas y sus muros y se levantaron y colocaron vigilantes. Nosotros tenemos que vigilar y tener esas puertas cerradas. Así que no dejemos que el miedo, ¿verdad?, nos deje que nos paralice, o tenemos que vencerlos. Es una batalla, es una lucha, ¿verdad? Y tenemos que vencerlo porque si no, no vamos a poder ver los cielos abiertos sobre nosotros.
Amén. Y Mateo 11:12 dice que desde los días de Juan el Bautista, ¿verdad? El cielo sufre violencia y los valientes son los que lo van a arrebatar. Son los que lo arrebatan. Así que no tengamos miedo, porque la palabra de Dios es clara. Él nos habla a través en Apocalipsis 21:8, dice que los cobardes no vamos a heredar el reino de Dios. Amén. Así que es importante que dejemos esa cobardía. Recordemos lo que habla la palabra en 2 de Timoteo. Él no nos dio espíritu de temor, sino de amor, De poder y dominio propio, ¿verdad? Amén. Nosotros tenemos que ser mujeres determinadas, Amén. Amén. mujeres perseverando en ese llamado, ¿verdad? Y en esa lucha, parados en la brecha, parados en la brecha. ¿Cómo debemos mantenernos firmes en estas pruebas? Claro, orando. La oración, ¿verdad? Es lo que te va a fortalecer. Orando sin cesar, dice la palabra, ¿verdad? Tener una relación con el Espíritu Santo, creer. Ahora, hay una palabra muy poderosa en la Biblia que es en 1 de Corintios 10:13. Ahí el Señor nos dice que Él nos va a poner pruebas que no podamos soportar. Y que aún conjuntamente con esa prueba, Él va siempre a dar la puerta de salida. Así que el Señor está en todos nuestros procesos. Y en principio, yo era una persona que me quejaba por las pruebas, pero aprendí a escuchar a mi pastora cuando ella me decía, no digas eso, las pruebas, no puedes decir yo no quiero más pruebas, porque ahora que tengo el conocimiento y sé de la manera como el Señor nos procesa a través de las pruebas, yo de verdad, yo dije, bueno, Señor, cuando ya no me viene prueba, yo más bien me inquieto, porque yo necesito prueba, porque quiero que... Ya va, necesito sentir un poquito de turbulencia en mi vida, porque si entonces no... todo esto es importante, ¿verdad? Porque sé qué es lo que viene después de una prueba. Dios nos dimensiona, porque es que si no viene la prueba, tú no te levantas. No te levantas, sino que llevas tu vida normal, voy, vengo, como un sedentarismo espiritual. Todo está bien, oro chévere, perfecto, no está pasando nada. Ay, es cuando más nosotros debemos inquietarnos, porque algo debe estar pasando. Voy caminando con el diablo, porque si voy tranquila y no se ha metido conmigo, estoy alineada con el reino de las tinieblas. Ahí es donde nosotros tenemos que... Ahora la mirar ¿cómo voy a tener caminando. paz? Sí, el Señor Entonces, dice, ¿cuáles sí, son va a esas tener- prácticas que van a fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida diaria? Mateo 7:8 dice, permanece buscando. Aquel que mantiene buscando encuentra, dice la palabra del Señor. Entonces sí es importante, ¿verdad? Seguir ahí llamando y ser persistente como aquella viuda. Ajá. Sí, tocando esa puerta, y esa puerta va a ser abierta. Y ahí es donde nosotros tenemos que permanecer. El código es buscar a Dios. Busca el reino de los cielos y lo demás va a venir por añadidura. Amén. Hay que tener esa coinonía con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo, que es lo que nos va a llevar a ver los cielos abiertos. Los cielos se abren, ¿verdad? Entonces, esto abre la puerta a una búsqueda constante. Eso va a abrir las puertas y vamos a ver los cielos abiertos sobre nosotros. Amén. Amén, 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 amén. así es. Bueno, pastora, de verdad que le damos las gracias por este tiempo, por este espacio, para venir a acompañarnos a nosotros, a hablar de este tema que no es un tema muy fácil, pero quiero que sepan que lo vivimos a diario, con luchas, con sí. procesos, que no tenemos las herramientas adecuadas, que no reconocemos y no sabemos ni siquiera de dónde vienen. Hay unos que son más calmados, pero hay otros que son de verdad bien fuertes y necesitamos tener esa fortaleza, sobre todo el conocimiento de dónde viene, de qué es. Y yo quiero dar un consejo a toda la audiencia que nos está escuchando, si ya nos acompañaste hasta aquí. Si tú sientes que en tu vida estás siendo influenciado o que hay cosas que de repente tú no te puedes explicar, que no son cotidianas, que son algo que viene de otra cosa, busca la ayuda necesaria. Ve a tu iglesia local, conversa con un pastor, conversa con alguien que esté un poquito más espiritualmente, más, digamos, encaminado, más alineado, que tenga más experiencia para que te pueda explicar y te pueda ayudar. Porque nosotros necesitamos ser liberados. No podemos vivir con miedos, con angustias, con necesidades. Repitiendo ciclos también. Y pruebas, ¿ok? Ahora Se puede bien, romper. sí, se puede romper en el nombre de Jesús, claro que sí. Vamos ahora a, pastora, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Tiene redes sociales? ¿Tiene algún email?
que podamos compartir su email para que la gente le pueda escribir. Sí, claro que sí. No se acuerda, yo me lo sé. Y lo vamos a poner aquí abajo. Es Mireya Robles Mendoza 12@gmail.com. Ok. Pero está nueva, Gmail, no se quedó en Hotmail. Sí. Mireya Robles Mendoza 12@gmail.com. Ahí la pueden conseguir, allí le pueden escribir. Amén. Y ella puede ayudarlos y orientarlos con algunas cosas. Con las dudas que se les Con las presenten a dudas. partir de este programa. Ajá, claro que sí. Y bueno, a todas aquellas personas que no han conocido a Cristo, pero el día de hoy dicen, yo quiero conocer a Cristo, quiero que entre en mi corazón, vamos a guiarlos en esta oración para que hagan esa confesión de fe. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te acepto a ti yo te acepto a ti como mi único Señor como mi único Señor y Salvador. y Salvador. Haz de mí una nueva criatura. Haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo una oración, nosotros creemos firmemente que usted ha aceptado a Cristo y que su vida puede ser transformada. Busque una iglesia donde se predique el evangelio, donde haya una verdadera intención de que usted conozca a Cristo y pueda leer la Biblia, de la sana doctrina. Y bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Gracias a nuestros patrocinantes, que los mencionamos al principio, pero queremos dar un saludo a la gente de Kangas Katie, queremos dar un saludo a la gente de D&G, a The Goliards, a Clínica Sana Texas, bendiciones, y también a todas las personas que nos siguen consecutivamente y que no se pierden nuestros programas. Está Diu Douglas, está Valesca, está Angie, Karen desde Colombia, Está Carmen desde Caracas. Y Mayra también. exacto, y nuestra familia, mi esposo Carlos, mi suegra Judith, mi papá, Y la colonia Tobar. mis hermanos y la colonia Tobar. Así que gracias, de verdad que nos contenta mucho que puedan apoyarnos y que puedan escuchar del Señor. Y un versículo de cierre dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Dios los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor resplandezca, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los llene de paz y misericordia todos los días de su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos Amén. en el próximo programa. Gracias. Hasta luego. The show.